Mario Francisco Freire Ruiz es graduado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, con especialidad en Prehistoria, Arqueología y Patrimonio, y también realizó en la misma universidad el Máster de Arqueología y Patrimonio Cultural. Su ámbito de especialización es el estudio del mundo ibérico y la arqueología militar romana, y posee un amplio bagaje en intervenciones arqueológicas de yacimientos vinculados a contextos y cronologías de Paleolítico, Neolítico, Edad de Hierro, Mundo Visigodo y Edad Media, así como aplicación a su estudio de las últimas herramientas procedentes del ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Desde el año 2015 ha estado vinculado a diversos proyectos de I+D financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, pudiendo destacar el proyecto de resistencia y asimilación. La implantación romana en la Alta Andalucía, estudio y musealización del Cerro de la Merced y el Cerro de Cruz, en Córdoba, y su territorio, el cual está dirigido por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Quesada Sanz, o el proyecto La arquitectura protohistórica en el occidente de la meseta, arqueotectura y arqueometría aplicada al patrimonio construido en los castros betones, dirigido por Luis Berrocal Rangel. Desde 2023 forma parte del cuerpo facultativo de conservadores del Museo del Estado, desarrollando su labor en el Departamento Técnico de Conservación del Museo Arqueológico Nacional. Adelante, Mario. Muchas gracias, Belén. En primer lugar, quería agradecer al resto de compañeras que han organizado esta jornada de la SGEA 2024 por toda su labor, por estar desarrollando adecuadamente este proyecto. Y no quería tampoco dejar de agradecer, como ha señalado al principio de estas ponencias nuestra directora, a la importante labor que hace nuestro departamento de difusión y en especial a nuestro compañero Pablo. No te veo por aquí. En cualquier caso, gracias, Pablo. Y bueno, en cualquier caso, como hemos estado viendo a lo largo de las ponencias que nos han mostrado los compañeros esta tarde, estas no dejan de girar en torno a la biografía de los objetos o la biografía de los estudios de los contextos arqueológicos donde se producen o se estudian muchos de estos objetos metálicos en la Edad del Hierro. Si bien solemos decir muchas veces los arqueólogos que la muerte de los objetos se produce en el momento en que se amortizan o se abandonan, lo cierto es que muchos de ellos van a vivir una segunda vida a partir de su redescubrimiento, su musealización y, por supuesto, su conservación. Unos esquemas que, bueno, me alegra ver que puedo compartir con Raquel o con Susana. En la ponencia que yo les voy a presentar a continuación, lo que me gustaría es hablarles de la biografía de los exvotos de bronce ibéricos que forman parte de la colección Hayes, que se conserva en esta casa, en el Museo Arqueológico Nacional, y que, al igual que en otras muchas colecciones de este museo, están en boca de todo el mundo precisamente por su relación con las incautaciones de bienes culturales producidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El grueso de esta exposición la voy a dividir en 4 puntos que, en cierto modo, me gusta pensar que se asimilan al desarrollo vital de un ser humano y que, pues bueno, recurriendo un poquito a los planteamientos que establecía Raquel, podríamos establecer ciertos paralelos con la vida de los objetos. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de arte ibérico, solemos relacionarlo con imágenes fúnebres y con connotaciones religiosas bien conocidas por todos, como es en este caso la Dama de Elche, a la que también aludía Isabel Izquierdo. No se preocupen, no vamos a entrar a hablar de ella. Sin embargo, es cierto que es mucho mayor el número conocido de pequeños exvotos de bronce, que también podemos calificarlos como elementos de arte popular, pero que, sin embargo, también poseen un importante trasfondo religioso. No obstante, a pesar de que los conocemos como, precisamente, eso, pequeños exvotos de bronce, lo cierto es que muchos de estos exvotos no son tan pequeños, ya que conservamos piezas que en ocasiones pueden alcanzar medidas de hasta 18 centímetros y, en raras excepciones, llegar a superarlos. Según su forma de elaboración, podemos catalogar o definir 2 tipos de exvotos. En primer lugar, los llamados bronces colados, que formarían la mayoría de este tipo de producciones. Piezas realizadas mediante la técnica de la cera perdida, apoyada en la realización de toscos moldes de barro en los cuales se vertiría el metal fundido por la zona de los pies. Algunos complementos y elementos accesorios de muchos de estos exvotos, serían fundidos por separado para luego unirlos a las piezas y formar el conjunto final. O sea, estamos hablando de objetos en forma de báculos, armas, lanzas de todo tipo.
También conocemos la existencia de piezas gemelas, lo que denotaría el uso de moldes bivalvos a partir de una pieza de bronce ya existente para obtener nuevas copias que en algunos casos dejarían rebabas que sería necesario eliminar. El otro grupo de exvotos de bronce conocidos son los llamados bronces trabajados, piezas obtenidas mediante el martillado a partir de un pequeño lingote metálico que es golpeado en frío hasta que existe el peligro de que se fracture. Es en esos momentos en los que sería necesario recocerlos para recuperar parte de su maleabilidad y poder seguir trabajando. En cuanto a los aspectos cronológicos y de localización de estos exvotos, es necesario señalar que el principal contexto de aparición es el de los llamados santuarios ibéricos, como es el caso de los conocidísimos santuarios del Castellar de Santisteban, el Collado de los Jardines, el Cigarralejo o el Santuario de la Luz, y que, como pueden ver marcados en este plano, se desarrollarían en estos puntos de la Alta Andalucía o de la región de Murcia. Estos santuarios, como también señalábamos antes durante la ponencia de los compañeros, suelen ubicarse en espacios naturales del paisaje ibérico, cuevas generalmente, donde hay una importante vinculación a los manantiales, a las urgencias de agua, pero que si los comparamos con otro tipo de santuarios muy conocidos en el mundo ibérico, carecen de toda monumentalidad. Esto sería si lo comparamos, por ejemplo, con el conocidísimo Santuario del Pajarillo en Huelva. En cuanto a la cronología de los exvotos ibéricos de bronce, desde un punto de vista meramente estilístico, podemos señalar la existencia de 3 etapas en su desarrollo. En un primer momento tendríamos los llamados bronces antecedentes, piezas que en muchos casos serían de importación o bien podrían haber sido realizadas en contextos peninsulares por artesanos foráneos. En un segundo lugar, tendríamos las llamadas obras de talleres indígenas, realizadas en contacto directo con algunas de estas corrientes coloniales, hasta llegar, en último lugar, a la etapa de los bronces plenamente ibéricos. Es decir, estamos hablando de obras herederas de esos influjos orientalizantes, pero que ya están muy matizadas y que han sido desarrolladas a partir de unas interpretaciones mucho más libres y personales que en el periodo anterior. Si queremos hablar de unas cronologías más específicas, tendríamos que recurrir a criterios estratigráficos. No obstante, los datos estratigráficos que tenemos, que conocemos asociados a estos materiales, son escasos. No inexistentes, pero sí muy escasos. En este sentido, son varios los autores que coinciden en que las primeras producciones de esta naturaleza podríamos retrotraerlas hasta el siglo VI, antes de nuestra era. Y, por otro lado, lo que podemos afirmar es que estos exvotos de bronce es difícil que vayan más allá de inicios del siglo II antes de nuestra era, salvo excepciones puntuales. Esto sería consecuencia de esos procesos de ajuste territorial vividos tras la Segunda Guerra Púnica y que, en cierto modo, afectarían también al desarrollo de estos santuarios ibéricos. Por suerte, gracias a las excavaciones conocidas en santuarios como los del Castellar, podemos afirmar con cierta seguridad que el grueso de estas producciones de exvotos ibéricos de bronce se concentrarían entre el siglo IV y el siglo III antes de nuestra era, lo que coincidiría más o menos con esa fase del ibérico pleno que se engloba entre el 400 y el 200 antes de nuestra era. En cuanto al significado de los exvotos ibéricos, como introducíamos, estos no dejan de ser una muestra de arte popular, pero dotada de un renovado significado religioso. Un significado religioso que va a diferir de esas representaciones grandiosas, como esta representación que vemos del conjunto escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna, y que en un determinado momento van a sufrir unas graves destrucciones que solemos ubicar a finales del siglo V. Destrucciones que muchos autores han venido a relacionar o a interpretar como un proceso de ruptura con el orden político existente hasta ese momento. Es precisamente bajo el nuevo escenario sociopolítico del ibérico pleno en el que nos damos cuenta de que se va a producir un mayor acceso a lo sagrado por parte de la colectividad. Es decir, se va a desarrollar de una forma mucho más personal los procesos rituales, los procesos sacros, mediante la producción masiva de exvotos que van a reflejar también la realización de todo tipo de ceremonias rituales y súplicas a las divinidades a través de estas piezas de carácter antropomorfo, que son la mayoría de las que conocemos, pero también zoomorfo. En algunos casos también podemos ver pues, esas pequeñas laminitas trabajadas en el martillado o, por supuesto, piezas que representarían elementos anatómicos. En definitiva, esto no dejan de ser formas de religiosidad que
no son tan ajenas a nuestros tiempos y a los contextos en los que nos movemos, ya que si los comparamos con ciertas prácticas religiosas del mundo actual, de la religiosidad popular, pues bueno, podemos establecer ciertos paralelos de uso. El segundo punto de esta ponencia va a versar especialmente sobre las piezas de la colección Carlos Walter Hayes y cómo éstas llegaron al MAN. La primera pregunta que nos vamos a hacer parece obvia. ¿Quién era Carlos Walter Hayes? Bueno, lo cierto es que tenemos muy poca información del señor Hayes. En algunos casos podemos destacar esta ficha personal que se conserva en el Centro Nacional de la Memoria Histórica y en la que se señala que Carlos Hayes fue un teniente farmacéutico del Hospital Militar que estuvo vinculado al Cuerpo de Sanidad del Ejército del Centro durante la Guerra Civil. Lo cierto es que muy poco sabemos, aparte de esta ficha del señor Hayes, salvo que en algún momento va a escribir trabajos junto con Hugo Bremayer acerca de la cerámica ibérica de Elche-Alchena y también por la documentación que conservamos en el Museo Arqueológico Nacional, en la cual se indica que en el año de 1934 Carlos Hayes intentó ofrecer al museo parte de su colección cerámica antigua, pero cuya compra nunca llegó a formalizarse. Lo cierto es que en la documentación que conservamos en el museo no se vuelve a saber nada del señor Hayes hasta 1941-1942, que es el momento en el que el Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional, en mayo de 1941, y luego, en diciembre de 1942, la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, van a entregar al MAN, en calidad de depósito, 2 lotes de piezas identificadas como colección Hayes, lo que llevaría a pensar que son piezas procedentes de una incautación. Precisamente en estos expedientes de depósito se señalan todo tipo de materiales ibéricos, especialmente cerámica, y el conjunto de los exvotos de bronce, pero que, por desgracia, poseen un origen desconocido. No conocemos el contexto original de procedencia de estas piezas. Obviamente, en relación con este tema de las incautaciones, el tercer punto nos va a llevar a hablar de la Ley 20/2022, publicada en el BOE a finales de este año, es decir, la llamada Ley de Memoria Democrática, que guarda una importante relación con el siguiente hito en la biografía de los exvotos de la colección Hayes. Precisamente, el artículo primero de esta ley señala claramente cuál es su objeto y finalidad: la recuperación, salvaguardia y difusión de la memoria democrática, el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, o la repudia al golpe de Estado del 18 de julio del 36, así como a la posterior dictadura franquista. En cualquier caso, es especialmente interesante detenernos en otro artículo de esta ley, concretamente el artículo 31, ya que es en el que se va a hacer referencia a esas incautaciones y en el cual se establece el mandato para la Administración General del Estado de realizar una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas en archivos y museos de titularidad estatal. Bueno, pues como consecuencia directa de esta ley, recordarán que en marzo del año 2023 el Ministerio de Cultura publicó su portal web en el que se recogía la información sobre incautaciones de obras de arte durante la Guerra Civil. Portal que, como muchos de ustedes ya sabrán, ayer mismo volvió a estar en boca de todos después de la actualización importante que ha recibido y que fue anunciada en declaraciones del ministro de Cultura, en el que se han volcado, precisamente en este portal, inventarios mucho más completos y que en el futuro intentaremos seguir ampliando a medida que obtengamos nuevas informaciones. Por supuesto, entre estas incautaciones, como decía, esta es la imagen del portal, se va a encontrar la ya mencionada colección Hayes con sus exvotos ibéricos, pero también vamos a recoger un importante apartado informativo de estudios como el que llevó a cabo nuestra compañera del Departamento de Protohistoria, Esperanza Manso Martín, y que publicó en el Boletín del MAN en el año 2017. El último punto de esta ponencia, y quizás el más importante, está relacionado con esa etapa final o de madurez de la colección de exvotos Hayes. Y como decía al principio de esta ponencia, esta biografía no va a culminar con el momento en que se concluye el estudio arqueológico o el conocimiento de la historia de la incautación, sino que esta segunda etapa, esta segunda vida, va a continuar y lo va a hacer de forma indefinida gracias a la adecuada conservación preventiva de las colecciones. Desde esta perspectiva, dentro del marco del Plan de Conservación Preventiva del Museo Arqueológico Nacional, nuestro Departamento Técnico de Conservación, entre los años 2022 y 2023, ha llevado a cabo una campaña de revisión del estado de conservación de una serie de exvotos ibéricos vinculados al Departamento de Protohistoria y Colonizaciones. En total, hemos revisado un total de 537 exvotos, de los cuales 72, aproximadamente el 12%, forman parte de esta colección Hayes.
Si bien estos mismos exvotos fueron revisados en años anteriores para separarlos del resto de la colección por presentar un estado de conservación más delicado, aprovechando la campaña que hemos hecho en estos 2 años, lo que hemos tratado es de reevaluar el estado de conservación que presentaban las piezas, además de establecer una serie de necesidades de intervención. Como digo, todas ellas orientadas específicamente a estas piezas de la colección Hayes con el objeto de poder actualizar ese portal de imputaciones del Ministerio de Cultura. Sobre esta campaña de revisión, decir que la hemos desarrollado, la hemos hecho girar en torno a 2 grandes puntos. El primero, el que trata sobre la revisión del estado inicial de conservación. La mayoría de los exvotos que hemos analizado, pues hemos comprobado que se encontraban dispuestos en cajas de polietileno, ubicados en armarios de las zonas de reserva del Museo Arqueológico Nacional, conteniendo cada una de ellas los propios exvotos dispuestos sobre una cama de espuma horadada con la forma de los exvotos en negativo, además de una caja que contenía gel de sílice y un cierre con una tapa de metacrilato. Curiosamente, este sistema de cierre, que como pueden ver parece ser un poquito tosco, lo cierto es que ha demostrado ser una solución muy económica y muy efectiva para mantener unos adecuados niveles de humedad relativa que permitan prolongar la vida de las piezas. El segundo proceso de esta campaña de revisión se ha basado en la definición de un protocolo de actuación, el cual consta de varios puntos. El primero, una fotografía inicial de las cajas, seguido de una verificación de las etiquetas en ellas rotuladas para comprobar que efectivamente se correspondían con el contenido de las mismas. Una fotografía de cada exvoto por su anverso y por su reverso para posteriormente llevar a cabo una toma de mediciones y completar una tabla con los datos básicos de cada una de las piezas, indicando la posibilidad de llevar a cabo procesos de restauración. En algunos casos también hemos podido llevar a cabo análisis de fluorescencia de rayos X para determinar la composición elemental de los mismos. Posteriormente, las cajas han sido limpiadas mediante un aspirado y una aplicación de disoluciones de agua-alcohol, así como la sustitución del gel de sílice por otro de dióxido de silicio con un indicador amarillo acondicionado al 20%. La fotografía final de las piezas para cerciorar todo ese proceso de documentación y de trabajo realizado, seguida del cierre de las tapas y su devolución a las zonas de reserva en los armarios metálicos. El último punto, y quizás el más importante de todo este proceso, es el que tiene que ver con la elaboración de toda la información de estos estados de conservación de las piezas y su traslado a las fichas catalográficas de Domus. En ese sentido, tenemos que destacar la importancia de una correcta documentación del estado de conservación de las piezas. ¿Por qué? Porque es cierto que no siempre podemos llevar a cabo una intervención restauradora sobre las colecciones, pero el hecho de poder contar en Domus con estos expedientes de conservación pormenorizados para cada uno de los exvotos y actualizarlo para cada pieza, además de mantener unos criterios de conservación preventiva, es lo que va a permitir que en el futuro estas colecciones puedan ser legadas en las mejores condiciones a las generaciones venideras y, como decía, permitir que esa segunda vida de los objetos pueda desarrollarse no se sabe hasta cuándo. Antes de terminar esta ponencia, quería trasladarles que desde el Museo Arqueológico Nacional vamos a seguir trabajando en completar la catalogación del resto de las colecciones incautadas durante la Guerra Civil y la dictadura, como ha sido el caso de esta colección de exvotos ibéricos, y que en un futuro próximo esperamos poder seguir dándola a conocer al público, bien a través de la página web de incautaciones del Ministerio o bien a través de nuevas publicaciones en el boletín o en otros medios. Muchísimas gracias.